Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Bienvenida y bienvenido a este análisis en profundidad sobre una parte esencial de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social. Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en la fase final del procedimiento de apremio, es decir, qué pasa con los bienes que se han embargado una vez que la deuda está confirmada y, no se ha pagado voluntariamente. Exacto, una fase crucial. Para ello, vamos a seguir la unidad didáctica 7 del material de estudio. Nos centraremos en cómo se venden esos bienes embargados, lo que se llama la enajenación. Eso es. ¿Qué ocurre cuando una deuda parece imposible de cobrar, los créditos incobrables? Y cómo se resuelven esas situaciones un poco complicadas en las que un tercero dice tener derechos sobre esos bienes, las tercerías. Efectivamente. El objetivo es desgranar estos procedimientos, siguiendo el orden del temario, claro, para que queden claros los puntos clave de cara a la preparación de la oposición al cuerpo administrativo. Fundamental para los opositores. Así que nuestra misión hoy es entender las distintas vías para convertir esos bienes en dinero, saber cuándo la administración, tira la toalla temporalmente con una deuda y, muy importante, cómo funcionan esas reclamaciones de terceros. Pondremos el foco en los detalles técnicos, plazos, porcentajes. Los detalles que marcan la diferencia en el examen, vamos. Exacto. ¿Empezamos? Vamos allá. Muy bien. La Tesorería General de la Seguridad Social, la TGSS, ya ha embargado bienes. El siguiente paso lógico es venderlos para cobrar. Pero antes de vender hay que saber cuánto valen, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa valoración? Exacto. El primer paso indispensable es la valoración, está regulada en el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación. La realizan los propios órganos de recaudación de la TGSS o, a veces entidades especializadas que designen. ¿Y cómo saben cuánto vale? Pues la referencia principal son los precios de mercado. Ahora bien, si para ese tipo de bien existe un precio tasado fijado por ley, pues se usa ese directamente, sin más. Vale. Un aspecto crucial aquí es que esta valoración inicial se le comunica al deudor. Y este tiene un plazo, normalmente de 15 días, aunque podría ampliarse, para decir, oye, no estoy de acuerdo, y presentar su propia valoración. Es lo que se llama valoración contradictoria. Ah, una garantía para el deudor, ¿no? Exacta, es una garantía importante. Entiendo. ¿Y si el deudor presenta esa valoración y no coincide con la de la TGSS? Se para todo. No se paraliza, pero se activa un mecanismo específico para resolver la discrepancia, y es importante conocerlo bien. A ver, si la diferencia entre las dos valoraciones, la de la TGS y la del deudor, es pequeña... ¿Pequeña cuánto? Concretamente, si no supera el 20% de la valoración más baja de las dos. En ese caso se aplica una regla sencilla. Se acepta la tasación más alta. Se busca favorecer el cobro sin, entrar en más disputas. Vale, si la diferencia es poca, se coge la más alta. Lógico. Pero atención, si la diferencia es mayor de ese 20%, la cosa cambia. Ya no vale una simple regla matemática. ¿Entonces? Pues en ese caso, interviene un tercer perito independiente, que es designado por colegios o asociaciones profesionales, y su valoración será la que decida el asunto. Eso sí, con un límite. Tiene que estar dentro del rango marcado por las dos valoraciones iniciales, la de la TGS y la del deudor. O sea que el perito no puede irse por las nubes ni quedarse corto, tiene que estar entre las dos propuestas. Exactamente. Este sistema busca una solución objetiva cuando las posturas están, muy alejadas. Queda claro ese proceso de valoración. Una vez que tenemos el valor fijado, ¿los bienes se venden uno a uno o se pueden hacer paquetes, lotes? ¿Se pueden hacer paquetes? Sí. El artículo 112 habla de la formación de lotes. Es una herramienta para hacer la venta más atractiva o eficiente, ¿no? Se pueden agrupar bienes muebles que sean parecidos, por ejemplo. ¿Y siempre es opcional? No siempre. De hecho, es obligatorio formar un solo lote si varios bienes comparten la misma carga, como una hipoteca mobiliaria o una prenda. Ahí tienen que ir juntos sí o sí. Ah, vale. Incluso se pueden hacer lotes con bienes distintos, heterogéneos, si se piensa que así van a acudir más compradores potenciales, más licitadores. La idea es facilitar la venta y, claro, obtener el mejor precio posible. Bienes valorados, organizados en lotes si conviene. Ahora sí, ¿cómo se venden? ¿Cuáles son las opciones que tiene la TGS? Pues el artículo 113 nos presenta el menú de opciones de enajenación. Y aquí hay un punto absolutamente fundamental, de los que hay que subrayar. A ver. La subasta pública es el procedimiento ordinario, es decir, la regla general. Esto hay que grabárselo a fuego porque es un concepto básico y muy preguntado.
Seguro que ha caído en exámenes. Pues sí. De hecho, ha caído en exámenes anteriores, como en la convocatoria A2 de titulación media de la Seguridad Social de 2022 y la de 2019. La pregunta era directa. ¿Qué constituye la subasta pública? Y la respuesta correcta. El procedimiento ordinario para la realización de los bienes embargados. Clarísimo. Vale, subasta pública como norma general. ¿Hay más formas? Sí, además de la subasta, existen otras dos formas. Por un lado, el concurso. Este lo puede autorizar el director provincial de la TGSS para bienes muebles o semovientes, o sea, animales, si las circunstancias lo justifican. Imagínate, por ejemplo, bienes que requieren un comprador con ciertas características especiales. Entiendo, no solo es el precio. Exacto. Y la tercera forma es la adjudicación directa, que es muy excepcional, solo para casos muy concretos que luego si quieres vemos. Vale. Y también es relevante saber que la normativa permite la participación en estos procedimientos por medios electrónicos siempre que lo apruebe el director general de la TGS, claro. Has mencionado el concurso como alternativa. ¿Podrías detallar un poco más cómo funciona? Porque parece menos común que la subasta. Efectivamente, es menos común, pero tiene sus particularidades. Están recogidas en el artículo 113 bis. Cuando se opta por el concurso, la providencia que lo acuerda debe especificar dónde y cómo presentar las propuestas, la fianza que hay que depositar, la forma de pago. ¿Se puja como en la subasta? Pues puede ser. Es interesante que puede incluso preverse una única puja verbal entre los admitidos. Además, el concurso permite exigir condiciones especiales a los participantes, no solo que ofrezcan un buen precio. Por ejemplo, que tengan una cualificación profesional concreta o que se comprometan a retirar los bienes de una manera determinada. Ah, vale. Condiciones más allá del dinero. Eso es. La adjudicación debe hacerse, o bueno, declararse desierto el concurso, en 5 días hábiles desde que acaba el plazo para presentar ofertas. Y atención, se adjudica a la oferta más ventajosa, que no siempre es la más alta en dinero. Esas condiciones especiales también pesan, claro. ¿Y el ganador puede pasar el premio? No. Un detalle importante, el que gana el concurso no puede luego pasarle el testigo a otro, no puede ceder su derecho. Y para todo lo que no esté específicamente regulado en el concurso, pues se aplican las reglas de la subasta de forma supletoria. Vale, entendido el concurso. Volvamos entonces a la subasta pública, que es el método estrella. ¿Cómo se pone en marcha una subasta? Pues todo arranca con la providencia de subasta, artículo 116. Este documento oficial es, digamos, el pistoletazo de salida. Fija las reglas del juego. El plazo para presentar ofertas por escrito, que como mínimo será de un mes. Un mes mínimo. Sí, el día, la hora y el lugar exactos donde se celebrará la subasta, y también el tipo de subasta, que es el precio mínimo por el que se empieza a pujar. ¿Y a quién se avisa? A mucha gente. Es esencial notificar a todos los interesados. Por supuesto, al deudor y a su cónyuge se aplica por el régimen económico matrimonial. También al depositario, que es quien guarda los bienes. Claro. A los copropietarios, si los hubiera, y muy importante, a todos los que tengan derechos sobre el bien inscritos antes que el embargo de la Seguridad Social. Acreedores hipotecarios, pignoraticios, titulares de otros embargos anteriores. O sea, los que tienen preferencia. Exacto. Y si lo que se subasta es algo como un derecho de traspaso de un local, pues también hay que notificar al dueño del local, al arrendador. ¿Y qué se les dice en esa notificación? Pues, aparte de informarles de la subasta, estas notificaciones incluyen una advertencia clave: la posibilidad de parar la subasta. El deudor o cualquier interesado puede liberar los bienes pagando la totalidad de la deuda pendiente, principal, recargos, intereses y costas, en cualquier momento antes de que se adjudique definitivamente el bien. Es la última oportunidad, ¿no? Exacto. La última oportunidad para evitar la pérdida del bien. Entendido. ¿Y cómo se entera el público en general de que hay una subasta? Supongo que no basta con avisar a los directamente implicados. Exacto. La publicidad es fundamental. El artículo 117 regula el anuncio de la subasta. La publicación principal y obligatoria se hace en el tablón edictal único del Boletín Oficial del Estado, el TEU. Es accesible electrónicamente para todo el mundo. ¿Solo en el BOE? Esa es la obligatoria. Además, si se considera útil por el valor de los bienes o sus características, se puede publicar también en medios de comunicación o revistas especializadas. Pero esto ya es opcional y tiene que ser proporcionado. No se va a gastar más en anuncios que lo que vale el bien. Lógico. ¿Y qué dice ese anuncio? Supongo que tendrá mucha información. Muchísima y muy importante. El contenido está muy detallado en la norma y de cara al examen hay que conocer qué información mínima debe incluir. Básicamente, a ver. Venga.
dudas, los gravámenes van a seguir afectando al bien incluso después de la venta. Esto es vital para el comprador, saber qué hereda. Claro, para no llevarse sorpresas. C. Cómo presentar las ofertas, las posturas, en sobre cerrado y usando un modelo oficial. Formalidades. D. Fecha límite para presentar ofertas. Y día, hora y lugar de la celebración del acto de la subasta. Fechas y lugar. E. La obligación de dejar una fianza, un depósito, para poder participar seriamente. Y aquí un dato clave. Clave. Es el 25% del tipo de subasta, del precio de salida. Se debe hacer mediante cheque certificado, visado o conformado a nombre de la TGSS. Este 25% hay que memorizarlo. 25% de depósito para ofertas escritas. Anotado. ¿Algo más en el anuncio? Sí, seguimos, que hay más puntos cruciales. F. Otro punto estrella para exámenes. La posibilidad de hacer pujas verbales en el mismo acto de la subasta. Ojo. Se puede pujar allí mismo. Sí, pero con condiciones. Estas pujas verbales deben ser, como mínimo, iguales o superiores al 75% del tipo de subasta. Y si alguien quiere pujar así, tiene que constituir un depósito en el acto. Pero cuidado, este depósito es mayor, es del 30% del tipo. ¡Ostras! ¡Qué lío de porcentajes! A ver, 25% de depósito para la oferta escrita. Y si voy a pujar allí en persona, puja mínima del 75% y depósito del 30%. Exactamente. Es fundamental distinguir estos dos pares de cifras. 25% escrito previo, 75% puja verbal mínima y 30% depósito verbal inmediato. De hecho, una pregunta en la convocatoria C1 de 2021 iba directa a esto. ¿Se pueden presentar posturas verbales? Respuesta correcta. Sí, iguales o superiores al 75% del tipo, constituyendo un depósito del 30%. Esos porcentajes son datos críticos, sin duda. ¿Algún otro detalle relevante en el anuncio de subasta? Sí, el anuncio debe incluir también G, el plazo para que el ganador, el adjudicatario, pague el resto del precio. Son 5 días hábiles desde la adjudicación. Si no paga, pierde el depósito que había constituido. Otro plazo importante. ¿5 días hábiles para pagar? H. La advertencia de que la subasta se suspende si se paga toda la deuda antes de la adjudicación final, lo que comentamos antes. Recordatorio importante. Una referencia al derecho que tiene el deudor, que está regulado en el artículo 125, de presentar un tercero que mejore la mejor puja, si ésta no llega a ciertos niveles. Luego lo vemos. Vale, J. Y finalmente, se informa de la posibilidad de que la propia TGSS ejerza el derecho de tanteo, artículo 121. Es decir, que se quede ella con el bien, igualando a la mejor oferta. Muy completo el anuncio, sí señor. Has explicado cómo hacer posturas verbales, pero ¿y las ofertas por escrito en sobre cerrado? ¿Cómo se presentan formalmente antes del acto? El artículo 118 lo detalla. Hay un plazo para presentarlas, desde que se anuncia la subasta hasta el día hábil justo anterior a su celebración. El día de antes como muy tarde, ¿eso es? Se usa un sobre cerrado por cada bien o lote al que se quiera optar, indicando por fuera a qué bien o lote corresponde. Dentro del sobre debe ir una copia del DNI o documento identificativo del ofertante, la acreditación si actúa en nombre de otra persona, el importe exacto que ofrece, la postura y su firma. ¿Y el depósito? Y fundamental, junto con el sobre hay que entregar el depósito previo del 25% del tipo mediante ese cheque certificado, visado o conformado a favor de la TGSS. Este cheque tiene requisitos formales, según el artículo 22, y la entidad bancaria que lo emite debe garantizar que hay fondos suficientes durante al menos 10 días después de la fecha prevista para la subasta. Para asegurar el cobro si ganas, claro. Exacto. Como ves, este 25% es recurrente y clave. La convocatoria C1 de 2021 preguntaba precisamente por este porcentaje de depósito para las posturas en sobre cerrado. Vale, 25% para el sobre cerrado. ¿Y quién dirige el acto de la subasta? ¿Quién está en la mesa controlando todo? Pues la composición de la mesa de subasta está definida en el artículo 119. Es un órgano colegiado. El presidente es el director provincial de la TGS o alguien en quien delegue. El jefe, digamos. Sí. Le acompañan el jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, la URE, que lleva ese expediente de apremio. La URE es la unidad administrativa dentro de la TGS encargada de la recaudación ejecutiva. Vale.
También está el interventor delegado de la Intervención General en esa dirección provincial, que ejerce una función de control interno, de legalidad. Controlando que todo sea correcto. Y un funcionario que actúa como secretario, levantando acta de todo lo que ocurre. Entendido. Llega el día D y la hora H. El momento de la celebración de la subasta y la adjudicación. ¿Cómo se desarrolla ese acto? ¿Qué pasa allí? El artículo 120 nos guía aquí. Pueden pasar dos cosas principalmente. Escenario 1. Hay personas interesadas en hacer pujas verbales. Recordemos, por encima del 75% del tipo y depositando el 30%. Vale, hay gente dispuesta a pujar en voz alta. En este caso se abre una puja verbal, una subasta tradicional, vamos. Cuando termina la puja, la mesa abre los sobres que se hubieran presentado por escrito. El bien se adjudica a la mejor oferta, ya sea la más alta alcanzada verbalmente o la más alta de las presentadas por escrito. Gana el mejor postor. El que más ofrezca, sea de palabra o por escrito. Correcto. Y hay una regla interesante en el artículo 120.2. Alguien que no presentó oferta escrita puede decidir participar verbalmente en el último momento. Anda. Aunque no haya presentado nada antes. Sí, pero tiene que cumplir requisitos. Debe constituir allí mismo el depósito del 30% del tipo. Si lo hace, se considera que su primera puja, su punto de partida, es el 75% del tipo. O sea, que si entras sin sobre, empiezas ya en el 75%. Exacto. Es relevante. Eso sí, no se puede hacer si la mesa haya hecho públicas las ofertas escritas recibidas, lógicamente. Esta posibilidad también ha sido objeto de preguntas, como en la convocatoria 2 de 2019, que preguntaba cuál era esa postura inicial del 75%. Interesante esa opción de entrar a jugar en el último momento. ¿Y si nadie quiere pujar verbalmente? ¿El escenario 2? Entonces entramos en el segundo escenario. No hay pujas verbales. En este caso, el secretario de la mesa simplemente lee en voz alta las ofertas recibidas por escrito en sobre cerrado. Y a partir de ahí se aplican las reglas de adjudicación del artículo 120.5. Y mucho ojo aquí. ¿Por qué? ¿Algo nuevo? Porque este apartado fue modificado recientemente por el Real Decreto 32/2024. Así que esta es información actualizada y muy importante. Ah, pues atentos todos. ¿Qué dice ahora? La regla general, apartado A, dice que se aprueba el remate la adjudicación a favor de la mejor postura si ésta supera el 60% del tipo de subasta. Más del 60%. O también se aprueba si es inferior al 60%, pero con ese dinero se cubre toda la deuda pendiente. Principal, recargos, intereses y costas. Vale, o supera el 60% o cubre la deuda. Pero, aquí la novedad importante para bienes inmuebles. Si la mejor oferta por un inmueble es inferior al 60% del tipo, aunque cubra la deuda, no se adjudicará si además esa oferta es inferior al 25% del tipo de subasta. Ah, doble condición para inmuebles por debajo del 60%, que cubra deuda y que sea al menos el 25% del valor de salida. Exacto. Es un suelo mínimo del 25% del tipo para inmuebles, incluso si se cubre la deuda con menos. Este detalle técnico es crucial. Anotadísimo. Más reglas de adjudicación. Sí, otras reglas. Si hay empate entre las mejores posturas, se prefiere la que se presentó primero en el registro, apartado B. Y una última oportunidad para el deudor, apartado C. Si la mejor postura es inferior al 75% del tipo y además no cubre toda la deuda, el deudor tiene 3 días hábiles para presentar a un tercero que mejore esa postura, llegando al menos al 75% y que ingrese el dinero. Si lo consigue, se le adjudica a ese tercero, presentado por el deudor. Parece un proceso con muchas variables y oportunidades hasta el final. Has mencionado antes de pasada el derecho de tanteo. Significa que la Seguridad Social puede colarse y quedarse con el bien aunque haya un ganador. Exactamente, eso es el derecho de tanteo, regulado en el artículo 121. La Dirección Provincial de la TGGS tiene la opción de quedarse con el bien subastado, igualando la mejor postura ofrecida por un tercero. ¿Y cuándo pueden hacerlo? Puede ejercer este derecho antes de que se formalice la venta al adjudicatario, o sea, antes de emitir el certificado o escritura, y tiene un plazo máximo de 30 días desde la subasta para decidirse. ¿Y si lo hacen? Pues si ejerce el tanteo, el bien se adjudica a la TGGS, se le comunica al deudor y también al que había sido el mejor postor, a quien lógicamente se le devuelve su depósito y cualquier otro pago que hubiera hecho. Vale, la TGGS tiene la última palabra si le interesa el bien.
Y si todo falla, la subasta queda desierta. Nadie puja lo suficiente, la TGGS no ejerce el tanteo. ¿Existe esa adjudicación directa que mencionaste al principio como opción excepcional? Sí, como último recurso está la adjudicación directa, artículo 123 bis. Tiene carácter excepcional y necesita autorización expresa del director provincial. Los casos en que procede están tasados y son importantes. ¿Cuáles son? Principalmente cuando se ha celebrado una segunda subasta, ha quedado desierta sin postores válidos, y el bien no se ha adjudicado ni a un tercero ni a la propia TGSS por tanteo. Después de 2 intentos fallidos. Eso es. Y B, también en otros casos justificados en los que se considere que intentar una nueva subasta o un concurso no sería práctico ni eficiente. Vamos, que no conviene promover más concurrencia. Entendido. Como ultimísimo recurso. Vale. Pongamos que el bien ya se ha adjudicado por una vía u otra. Subasta, concurso, tanteo, directa. ¿Cuáles son los últimos pasos para cerrar la venta y que el comprador tenga su bien? El artículo 122 detalla las actuaciones posteriores a la adjudicación. Lo primero, lógicamente, el adjudicatario tiene que pagar el precio completo en el plazo que corresponda. Recordamos, 5 días hábiles si fue por subasta. Pagar lo que falta. Una vez confirmado el pago, el director provincial emite el certificado de adjudicación. Este documento es, digamos, el título de propiedad para el adjudicatario. ¿El papel que demuestra que es suyo? Exacto. Y el contenido de este certificado es importante. Acredita que el remate se aprobó, identifica al comprador y al deudor original, describe los bienes, señala las cargas que continúan sobre el bien, si las había anteriores al embargo de la SS. ¿Las cargas anteriores que no se quitan? Eso. Detalla las deudas que se cancelan con esa venta y el precio final de adjudicación. Y un efecto jurídico clave. Este certificado sirve para cancelar la anotación de embargo de la TGSS que originó la venta, y también para ordenar la cancelación de todas las cargas y gravámenes posteriores a esa anotación que hubiera en los registros públicos. O sea que limpia el bien de deudas posteriores al embargo de la SS. Precisamente. Hemos visto la venta a terceros y el tanteo. ¿Pero hay alguna otra forma en que la TGSS se quede con los bienes embargados, aparte del tanteo? Sí, la hay. Está regulada en la sección segunda del capítulo 3, en el artículo 124. Se trata de la adjudicación de bienes directamente a la TGSS, pero no por tanteo, sino cuando los bienes no han podido venderse a terceros por ninguno de los procedimientos anteriores, ni subasta, ni concurso, ni adjudicación directa. ¿Y se los queda siempre? No. La condición indispensable es que la TGSS considere que esos bienes son de interés para sus propios fines. Por ejemplo, un local que le venga bien para abrir una oficina. Vale, si le interesa y no se ha vendido. ¿Y por cuánto se lo queda? Aquí el detalle clave es el valor por el que se adjudica. Es el importe de la deuda que se perseguía, pero con un tope máximo. Nunca puede ser superior al 80% del tipo que se había fijado para la subasta o concurso. O sea, la deuda que había, pero como mucho el 80% del valor de salida. Justo. El efecto es que la deuda del apremiado se reduce o extingue hasta ese valor de adjudicación. Y el bien entra a formar parte del patrimonio de la Seguridad Social. Se inscribe en su inventario. ¿Y si ni vendiendo los bienes se consigue cobrar toda la deuda? O peor, si resulta que no hay bienes embargables o los que hay no valen casi nada. ¿Qué pasa entonces con esa deuda? Ahí entramos en la figura de los créditos incobrables, regulada en el capítulo V, artículo 129. Un crédito se declara administrativamente incobrable cuando, después de haber intentado todo el procedimiento de apremio contra los bienes conocidos del deudor, no se ha conseguido cobrar la deuda en su totalidad. Cuando ya no se puede rascar más. O también se puede declarar incobrable si los únicos bienes que se conocen son de tan poco valor que los gastos de venderlos serían superiores al dinero que se obtendría, o no cubrirían ni siquiera la propia deuda. Es una declaración de insolvencia práctica del deudor, al menos de momento. ¿Siempre se puede declarar incobrable en esos casos? No siempre. Ojo, hay una excepción muy importante aquí, que hay que tener clarísima. No se puede declarar incobrable una deuda si el responsable, el deudor, sigue teniendo una actividad económica por la que tenga trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Ah, si sigue activo y con empleados, aunque no tenga bienes ahora, no se declara incobrable. Exacto. La lógica es que si hay actividad, puede haber capacidad de pago futura, aunque ahora mismo no haya bienes embargables fácilmente localizables. ¿Y quién tiene la autoridad para decir esta deuda de momento es incobrable? ¿El recaudador que lo ha intentado? No. La competencia recae en el director provincial de la TGSS o en quien él delegue esta función. No es una decisión automática.
Se toma a propuesta del recaudador ejecutivo, el funcionario que ha llevado el expediente de apremio, quien debe elaborar un informe detallado justificando que se han agotado todas las vías razonables de cobro sin éxito. El director provincial decide, a propuesta del recaudador. Sí, y esta competencia también ha sido preguntada en exámenes, como en la convocatoria A2 de 2019, siendo la respuesta correcta el director provincial u órgano delegado. ¿Y qué implica esa declaración de incobrable? Es como un perdón de la deuda. El deudor ya se libra. En absoluto. Es crucial entender esto. El artículo 130 lo deja meridianamente claro. La declaración de incobrable no extingue la deuda. El deudor sigue debiendo el dinero. Ah, no es un perdón. Para nada. Tampoco libera su patrimonio presente o futuro. Simplemente, el procedimiento de apremio activo queda en suspenso. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que si en el futuro se descubren nuevos bienes del deudor, o mejora su situación económica, imagínate, recibe una herencia, le toca la lotería, el procedimiento de apremio puede y debe reiniciarse. La TGSS también puede usar otras vías legales si las hubiera. La deuda sigue viva, digamos, mientras no prescriba el derecho de la Administración a cobrarla. Entonces, ¿cuándo muere definitivamente esa deuda, declarada incobrable, si no es con la declaración? La extinción definitiva llega por prescripción según el artículo 131. Si transcurre todo el plazo legal de prescripción de la deuda, que suele ser de 4 años para las deudas de seguridad social, sin que haya sido posible rehabilitarla, es decir, sin que se hayan encontrado nuevos bienes o solvencia para reiniciar el cobro, entonces sí, la deuda se extingue definitivamente. Solo por prescripción si no se ha podido reactivar antes. Vale. Pasemos al último gran bloque de esta unidad, las tercerías. Suena a que entra un tercero en discordia, ¿no? ¿Qué son exactamente? Precisamente eso. Las tercerías, reguladas en el capítulo 6, artículo 132 y siguientes, son reclamaciones presentadas por personas que son ajenas a la deuda original con la Seguridad Social, pero que afirman tener derecho sobre los bienes que han sido embargados al deudor. Ponme un ejemplo. O que sobre un piso embargado existe una hipoteca anterior a favor de un banco que tiene derecho a cobrar antes. Vale. El hermano o el banco serían los terceristas. ¿Y quién resuelve esto? ¿Un juez? Pues inicialmente no. Es competencia de la propia TGSS resolver estas reclamaciones dentro del procedimiento de apremio. Y un requisito formal importante. Antes de ir a los tribunales civiles, el tercero debe presentar obligatoriamente la tercería ante la TGSS. Primero a la TGSS. ¿Y por qué motivos se puede presentar una tercería? Aquí viene lo absolutamente fundamental. Solo hay 2 tipos de tercerías, 2 motivos por los que un tercero puede reclamar. Y hay que distinguirlos muy bien. A ver. 1. Tercería de dominio. El tercero dice, ese bien es mío, tengo la propiedad, el dominio, no es del deudor. ¿Es mío? 2. Tercería de mejor derecho. El tercero dice, yo tengo derecho a cobrar con el dinero que se saque de la venta de ese bien antes que la seguridad social. No discute la propiedad, sino la preferencia en el cobro. Yo cobro primero. Vale, dominio o mejor derecho. ¿Cómo se gestionan estas reclamaciones una vez presentadas? El artículo 134 explica la tramitación. Primero, el recaudador ejecutivo hace una primera valoración provisional. Y los efectos inmediatos dependen del tipo de tercería, y esto es clave. ¿Qué efectos? Si es una tercería de mejor derecho, donde se discute quién cobra primero, el procedimiento de apremio sobre ese bien continúa hasta la venta. La discusión se traslada a ver cómo se reparte el dinero obtenido después. O sea, no se para la venta por discutir quién cobra antes. Exacto. En cambio, si la tercería es de dominio, donde se discute la propiedad, los efectos son distintos y muy importantes. A. Se toman medidas para asegurar el bien mientras se resuelve. B. Si es un bien que se estropea con el tiempo, un bien perecedero, se puede vender antes de tiempo y guardar el dinero. Y C. Lo más relevante y preguntado, se suspende el procedimiento de apremio, pero solo y exclusivamente respecto de los bienes concretos sobre los que se ha presentado la tercería de dominio. Ah, solo sobre esos bienes. El resto sigue. Sí, el embargo y la posible venta del resto de bienes del deudor continúan sin problema. Esta suspensión parcial es un clásico de examen. Preguntas como la 72 del A2TL de 2022 o la 10 del A2 de 2019 incidían en esto. El efecto de la tercería de dominio es la suspensión del procedimiento en cuanto a los bienes controvertidos. Suspensión parcial, solo de lo discutido. Importante.
Y después de esos primeros pasos. Tras estos primeros pasos, el expediente completo se envía a la dirección provincial para que tome la decisión final. Si la tercería es de mejor derecho, antes de resolver, se le da la oportunidad al deudor principal, al apremiado, de decir lo que piense al respecto. ¿Y dónde se presenta físicamente la tercería? En la dirección provincial. Pues un detalle práctico. Aunque resuelve el director provincial, la reclamación se presenta físicamente ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva, la URE, que está tramitando ese embargo concreto. Esto también se reflejó en una pregunta de C1 de 2022. ¿Se presenta en la URE, aunque resuelva el director provincial? Vale. ¿Y cuánto tiempo tienen para resolver? ¿Qué pasa si no contestan o si dan la razón al tercero? El plazo es otro dato crucial. El artículo 135 establece un plazo máximo de 3 meses para resolver y notificar la decisión desde que se presentó la tercería. 3 meses. 3 meses. ¿Y si se pasan? Si en ese tiempo no hay respuesta expresa, opera el silencio administrativo negativo. Se entiende que la han denegado. Esto es importante porque permite al tercero acudir ya a los tribunales civiles si quiere seguir peleando. Silencio negativo, vale. ¿Y si contestan y le dan la razón al tercero? Si la resolución expresa es estimatoria, si era de dominio, pues se levanta el embargo sobre ese bien y se le devuelve a quien ha demostrado ser el dueño. Si era de mejor derecho, una vez vendido el bien, se le entrega al tercerista el dinero obtenido hasta el límite de su crédito preferente, claro. ¿Y si le dicen que no? Si la resolución es desestimatoria o si hubo silencio negativo, el procedimiento de apremio sobre ese bien que estaba parado si era de dominio se reanuda. Pero cuidado, hay un último cartucho para el tercero. ¿Ah, sí? La reanudación no es inmediata. Ocurre pasados 20 días desde que se notifica la desestimación o desde que se produjo el silencio, salvo que, dentro de esos 20 días, el tercero demuestre que ya ha presentado una demanda sobre el mismo asunto ante los tribunales civiles. Si lo acredita, la suspensión del apremio sobre ese bien se mantiene hasta que haya sentencia judicial. O sea que si va rápido al juzgado puede mantener la suspensión. Interesante. Exacto. Es una última vía para mantener el bien protegido mientras decide la justicia. Perfecto. Creo que hemos recorrido a fondo esta unidad 7. Empezamos con la valoración de los bienes, vimos las formas de venderlos, la subasta como reina, con todos sus porcentajes clave, 25% depósito inicial, 75% 30% para verbales, umbrales del 60% 25% en adjudicación, sin olvidar el concurso y la adjudicación directa. Eso es. La posibilidad de que se quede los bienes por tanteo o adjudicación directa. ¿Qué pasa con las deudas incobrables, que no se extinguen así como así? Muy importante eso. Y finalmente, este mecanismo de las tercerías para proteger a terceros, distinguiendo bien dominio y mejor derecho, con sus plazos clave de 3 meses para resolver y sus efectos suspensivos, sobre todo la suspensión parcial de la de dominio. Así es. Ha sido un recorrido denso, pero creo que necesario. Son procedimientos que, por un lado, garantizan que la Seguridad Social pueda cobrar las deudas para financiar sus prestaciones, algo fundamental. Pero como hemos visto, también incorporan garantías importantes para los deudores y para terceros que puedan verse afectados. Equilibrio necesario. Exacto. Y para la oposición, es vital dominar los detalles. Los porcentajes exactos, los plazos, esos 3 meses de las tercerías, los 5 días para pagar el remate, quién es competente para cada cosa, el director provincial en muchos casos clave, y los efectos jurídicos de cada actuación, como la suspensión, la cancelación de cargas, son, carne de examen. Totalmente. Para cerrar, una pequeña reflexión que surge de todo esto. Vemos un procedimiento muy reglado, buscando la eficacia en el cobro, lógicamente, pero la figura de la tercería nos recuerda que la realidad patrimonial es compleja, las propiedades y los créditos se entrecruzan. Desde luego. Uno podría preguntarse si el sistema actual logra siempre el equilibrio perfecto entre cobrar la deuda pública eficientemente y proteger de forma férrea los derechos de propiedad o de crédito de personas totalmente ajenas a esa deuda original. Quizás se podrían mejorar las comprobaciones de titularidad antes de embargar para reducir estos conflictos a posteriori. No lo sé, es una idea para pensar. Es una reflexión interesante, sí. Siempre hay margen para mejorar los procedimientos buscando ese equilibrio óptimo. Y con esta reflexión final concluimos nuestro análisis de hoy. Confiamos en que esta inmersión detallada en la unidad 7 sea de gran ayuda para asentar conocimientos. Seguro que sí. Mucho ánimo con el estudio y hasta la próxima. Mucho ánimo y hasta pronto.